Hola, 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 hola. La reflexión del día de hoy está en torno a una pregunta buenísima, pero buenísima. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la mejor manera de hablar con Dios? Porque usted y yo sacamos tiempo, dígame, si usted y yo sacamos tiempo para hablar con Dios, para rezar, Sacamos tiempo, porque creemos en Él, pues nos acercamos a Él y le contamos, mira Dios, que esto, que lo otro, que aquello y tal. Lo que uno tiene también que, digamos, para llegar a esta pregunta, es uno también preguntarse cómo uno lo hace con los demás. Es decir, yo tengo unas relaciones laborales, unas relaciones familiares, unas relaciones conyugales, unas relaciones con vecinos, con amigos y demás. Hagamos esta pregunta. Usted y yo hablamos de la misma manera a nuestro jefe que a nuestra esposa, o que a nuestra esposa que a nuestros hijos, o a nuestros hijos como a los vecinos. No, nosotros hemos encontrado que para cada uno de esos escenarios tenemos una mejor manera de hablar. Nosotros con nuestros hijos hemos incluso transformado hemos evolucionado y vamos evolucionando en nuestra manera de hablar con ellos y hemos ido encontrando la mejor manera. Y según sus edades, nosotros hemos ido variando nuestra manera de hablar con ellos. Cuando están de 5 años, le hablamos como, ya usted sabe cómo le hablamos. Cuando tienen 15 de otra manera, cuando tienen 20 de otra, cuando tienen 30 de otra. Y así nosotros vamos encontrando la mejor manera de hablar con nosotros. Dependiendo de los escenarios, nosotros hemos aprendido a hablar de la mejor manera con nuestro jefe. Hemos aprendido a hablar de la mejor manera con nuestra esposa. Hemos aprendido a hablar de la mejor manera con nuestros hijos. Y así, con los vecinos, conocidos, desconocidos. Igualmente, ¿cuál es la mejor manera de hablar con Dios? Bueno, que sea Jesús el que nos ayude, el que nos dé la guía, el que nos dé ahí el camino, el que nos instruya, que sea Jesús. Vamos aquí a Mateo, capítulo 6, versículo 7. Aunque desde el 5 está diciendo Jesús, ¿no? Mire, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa, pues que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Pero queremos leer el versículo 7, Romanos 6, 7. Es el versículo que queremos para que entendamos cuál es la mejor manera de hablar con nuestro Dios. Ese Dios en el que usted cree y en el que yo creo. Que es bueno, grande en misericordia, grande en amor. Él es. Ay, Dios mío, si no es por su gracia, mejor dicho. Dice así, Mateo 6, 7. Dice Jesús a usted y a mí. Cuando ores, cuando hables con Dios, porque usted y yo somos conscientes que queremos hablar con Él, porque Él es el que nos guía. Entonces no nos podemos mirar que si sí o que si no, que hoy no le voy a hablar, que hoy le voy a hacer el feo. No, usted y yo siempre estamos dispuestos a hablar con Dios. ¿O no? Claro que sí, siempre estamos dispuestos. Y más cuando vemos que las cosas están como no tan buenas. Pero siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. Entonces, Jesús les dice, cuando hablen con Dios, cuando ores, cuando reces, dependiendo como el nombre, el título, el rótulo que le das a eso, no parlotees de manera interminable, como hacen otros. Piensan que sus oraciones, que el hablar con Dios, recibirán respuesta solo por repetir y repetir las mismas palabras una y otra vez, está diciendo Jesús. No, está diciendo Jesús, no, esa no es la manera. Es decir que lo que uno encuentra de consejo de Jesús, de la mejor manera, es primero en privado. Si lo que yo voy a hablar con Dios es una cosa mía, pues lo hago en privado. Y Dios me escucha en privado y me recompensa en público. Pero lo que uno encuentra en esencia, lo que está enseñándonos Jesús, es que de manera natural, hazlo de manera natural. Cuando dice no parlotees de manera interminable, y resta y ora y resta y habla, y dice lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque parece que nosotros ya tenemos rezos u oraciones prescritas. Y resulta que el hablar con Dios es un asunto de la naturalidad, como nosotros hablamos, naturalmente. Y es lo que nos enseña Jesús, natural, habla con Dios de manera natural, sentado, arrodillado, con los ojos abiertos, los ojos cerrados.
Esas posturas es lo de menos. Lo importante es con fe, es decir, creyendo que Dios me está escuchando, creyendo que en términos figurados Dios está inclinando su oído a mí y creyendo que Dios va a responder, responde a eso que yo le estoy hablando, que estamos hablando, que Dios me pone cuidado, me pone atención y me ayuda a solucionar eso que estamos hablando. Eso es lo primero, ese es el principio de hablar con Dios, de manera natural, creyéndole. Lo demás son arandelas. Lo que nosotros encontramos en nuestros templos, en cualquiera de nuestros templos de la religión que profesemos, que tengamos, es que pareciera que cada uno tiene, lo que nos dan es una estructura, un molde, como cuando ustedes ponen una gelatina y la vierte, pues queda como está el molde sobre el cual vierte la gelatina. Entonces es un modelo específico, con unas palabras específicas, con unas posturas incluso específicas. Y cada una de las religiones uno lo encuentra que se distinguen precisamente de una de la otra también en cómo hablar con Dios. Y resulta que superpuesto a las religiones está Jesús, que es la persona sobre la cual se construyeron todas las religiones de Occidente, por lo menos la religión, la iglesia de Occidente, que se ha construido sobre la figura de Jesús. Y lo que dice Jesús es, tranquilos, de manera natural. Eso no es de cañar, como dicen por ahí. Eso no es de posturas, es de fe. Y cuando yo hablo de manera natural, pues es más fácil que naturalmente fluya la fe, el creer, es más fácil. Cuando yo vengo con posturas, como me estoy comportando como si, lo que hago es que yo mismo me constriño y me cierro la posibilidad. Eso mentalmente me cierra hasta el corazón. Por eso dice Jesús, no parlotees de manera interminable como hacen la gente. No. Creen que sus oraciones recibirán respuesta porque repiten y repiten. Y a veces nos demoramos rezando y rezando y orando y orando y hablando lo mismo, como si no estuviéramos convencidos que Dios nos escuchó. Es decir, decimos tanto lo mismo que lo que estamos evidenciando en decir tanto lo mismo es que no creemos a lo que estamos hablándole a Dios. Y ahí sí ya la cosa ya es de otro nivel. Porque lo único que Dios espera de mí hablar con Él es que yo le crea cuando estoy hablando con Él. Es que yo estoy convencido que Él está ahí, que Él me está escuchando, que Él está en lo más profundo de mis entrañas ayudándome, dándome el consejo a través de su Espíritu. Eso es lo que finalmente solamente Jesús nos está diciendo. Así que no se enreden, ni se dejen enredar, ni enreden a otros con tanta parafernalia al rezar o al orar o al hablar con Dios. No. Natural, que salga de su corazón. Y eso se siente. Dios lo percibe fácilmente. Hasta uno mismo lo percibe fácilmente. Usted y yo sabemos, hemos experimentado momentos en el que rezamos, oramos y hablamos con Dios. Y es una repetidera que nosotros mismos como que... Por eso Jesús les dice, no, hombre, más bien oren de la siguiente manera, ¿no? Y les dice, pues, les da un ejemplo de una oración de fe. Una oración que no lleve a encontrar la culpa, sino la gracia. Es decir, cuando yo oro, es necesario que ore desde la perspectiva de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que es el evangelio que vino a traer Jesús, las buenas noticias. Las buenas noticias es, Dios nos amó a todos, sí, a todos. La evidencia de ese amor soy yo, Jesús, solamente créanlo. Fe, simplemente créanlo. Y cuando lo creen, entran a la gracia. Entonces, cuando yo voy a orar, es necesario que la oración esté impregnada también por la gracia, sea afectada por la gracia de Dios. Es decir, que cuando yo ore, estoy convencido que Dios me ama, que Dios me amó. Esa es la clave, que yo estoy convencido que cuando yo esté rezando, hablando, orando con Dios, yo estoy tan convencido que Dios me ama, que de mis palabras salen simplemente manifestaciones de que creo que Dios me ama. Entonces no son oraciones culpándome, no son rezos culpándome, porque ya Jesús limpió mi desobediencia. El amor de Dios, la gracia de Dios, cuando yo la creo, ya limpió. Entonces, si Él ya limpió mi desobediencia, ¿por qué tengo que estar cada ratico
diciéndole a Dios que soy un desobediente. No, más bien le digo, Señor, yo creo que tú me has hecho una mejor persona. Yo creo que tu Espíritu Santo ha hecho de mí una nueva criatura. Y que las oraciones estén en función de eso. Entonces es rezando a Dios por un buen país. No es culpando y señalando las cosas malas del país. Es creyendo que Dios obra en este país. En su país, en mi país. Que Dios obra en mi familia. No es encontrando la culpabilidad, no es identificándose en su culpabilidad que Dios lo va. No, Dios se mueve por la fe. Ya Dios sabe que usted es culpable y yo soy culpable de las desobediencias, pero Él también sabe que nosotros podemos creer que a través de su Hijo Jesús hemos sido perdonados. Bueno, que eso se refleje en la oración, que eso se refleje en lo que hablamos con Dios. Esa es la clave. Cuando usted esté orando por sanidad, orando por empleo, orando por esto, por cualquier cosa, cuando esté rezando por cualquier cosa, cuando esté hablando con Dios por cualquier cosa, que se vea que en su hablar con Dios está el convencimiento de la gracia de Dios en mi vida. Que Dios me amó a pesar de. Porque Dios me ama no por lo que yo haga, sino por lo que Jesús hizo en mí. Eso ya es otro nivel, eso ya es de otra situación. ¿Cuál es la mejor manera de hablar con Dios? De la manera más natural, creyendo. No hay otra. Así que, hablar con Dios. Sacamos tiempo para seguir hablando con Dios y hablando desde la gracia, desde su gracia, creyendo que Él ya nos perdonó, creyéndolo. Bueno, no siento más por hoy. Chao y nos vemos en el cielo.